Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. El XIX es un siglo muy importante no solo para la pintura española, sino también para la escultura, las artes aplicadas y la arquitectura. Por todo ello, no son pocas las razones que pueden llevarnos a considerarlo como un segundo siglo de oro de las artes hispanas. En cuanto a la pintura histórica, estamos ante su edad de oro. Tanto el valor estético, el valor formal, como el contenido son de primer nivel, aunque el rechazo de nuestra propia historia nos ha llevado a infravalorar la pintura de esta época. Y no solo la pintura, también la época y también nuestro propio país. El siglo XIX puede ser considerado sin rubor alguno el segundo siglo de oro de nuestras artes. Es sin duda un siglo de oro de la pintura y es también muy destacada la producción en otras artes como la arquitectura con Ricardo Velázquez y Antonio Palacios, así como en la escultura con Álvarez Cubero, Ramón Barba o Ponciano Ponzano, y las artes decorativas, donde destacan Daniel Zuloaga, un magnífico ceramista, y su hermano Plácido, un reputadísimo orfebre. Pero sobre todo es el siglo de Goya, Vicente López, Carlos Ruiz de Rivera y los Madrazo, José, Federico, Raimundo y Luis. Es también una época de excelentes paisajistas, retratistas y costumbristas. Entre los primeros no podemos olvidar a Carlos de Haes, Martín Rico, Jaime Morera, Serafina Bendaño o Genaro Pérez Villamil, creador de mágicos entornos imaginados e interiores de sugestiva atmósfera. Entre los retratistas, Sorolla y Manuel Benedito reciben encargos de todo el mundo. Por su parte, Gonzalo Bilbao, José García Ramos, Ignacio Pinazo o José Benlliure, hermano de Mariano, reflejan los usos y costumbres de la sociedad de su época. Es un periodo en el que se forman los representantes de la llamada pintura crítica o de denuncia, José Mongrail, Joaquín Sorolla o Ramón Casas, que retratan algunas miserias de nuestra España con crudeza. Es el siglo, por supuesto, de los grandes pintores de historia: Casado de Alisal, Francisco Pradilla Ortiz, José Moreno Carbonero, Eduardo Rosales, Salvador Martínez Cubels y Muñoz de Grain. Es también el siglo de excelentes ilustradores como José Jiménez Aranda o Daniel Vierge, autores ambos de sendas ediciones ilustradas magníficas de nuestro Quijote. La segunda mitad del siglo XIX es, sin duda, el periodo más fecundo de la pintura histórica. Una pintura de enorme valor técnico y estético, una belleza formal objetiva, manifiestan un virtuosismo técnico, aunque la temática no sea de carácter agradable, como sucede con la Campana de Huesca de Casado de Alisal, que recibió la Medalla de Honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881 y que fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, además de premiado en Múnich, al tiempo que recogía elogios desde Roma a Viena, París y San Petersburgo. Una gran parte de esta pintura de género histórico posee la capacidad de aludir a nuestra razón y sentimiento, nos permite evocar y conocer, al tiempo que recoge enseñanzas en distintos terrenos y despierta nuestras emociones. Nos habla de la fidelidad, del valor, de la libertad, del amor y de la muerte. La gran pintura del siglo XIX procede de una tradición. Existe una larga trayectoria de las artes en España que hunde sus raíces en la secular formación de origen gremial o familiar y que fue impulsada en el siglo XVIII con la creación de las academias. La pintura de historia que nos ofrece el siglo XIX es importante no porque enjuicie determinados episodios históricos, sino porque nos muestra una historia común de la que aprender, lo que, en definitiva, quizás sea la razón por la que ha sido tan olvidada. Un tema importantísimo por muchos conceptos, pero también importantísimo desde el punto de vista de la historia. Y para hablar de esto tenemos a un doctor en Bellas Artes, don Santiago Prieto. Muy buenas noches. Debut de usted en este programa y espero que no sea despedida y cierre, sino que siga con nosotros. Bueno, podemos hablar del siglo XIX en lo que respecta a la pintura en general, no solo la pintura histórica, aunque luego iremos a ella, como un siglo de oro o un segundo siglo de oro de la pintura española. Así es, sin duda, Fernando, es por su dimensión, por el número de obras, por el número de artistas de primer nivel, sin duda una época que puede ser considerada, si no el mayor siglo de oro, sí el segundo a la misma altura que pudiéramos considerar el siglo XVII. Has mencionado, y en la presentación también se ha hecho, un número importante de artistas, incluso con el número que se ha mencionado, la pléyade enorme de primeras figuras, sí, es un siglo inabarcable. Por su propia, en arquitectura, sin ir más lejos, por ejemplo, es muy desconocido Antonio Ruiz de Salces, el responsable de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o Narciso Pascual, el responsable del Congreso de los Diputados, por hablar de arquitectos, en los cuales también podríamos incluir a Ricardo Velázquez Bosco,
maestro de Antonio Palacios, que también se forma en el 19, aunque luego su trayectoria llega hasta el 20, pero por hablar de un campo que es vinculado al 19, pero también la escultura es, por citar, autores relacionados con las dos obras que he citado, las dos, la Biblioteca Nacional está coronada por una magnífica obra de Agustín Querol. El Congreso de los Diputados, el frontón es de Ponciano Ponzano, uno de los autores que también se ha citado al inicio. Pero fíjese que todavía no hemos entrado en pintura. La pintura histórica, sin duda ninguna, si hablábamos de una segunda edad de oro de la pintura española en general, desde luego, en cuanto a la pintura histórica, es la edad de oro. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Es verdad que en el siglo XVII también existe una serie de autores que tratan este tema, pero en el siglo XIX, sobre todo, a partir de 1880, 1890 hasta 1920, podríamos decir, hay un inmenso caudal de producción de autores de primer nivel, como he dicho antes. Hablamos de Casado de la Lisal, Moreno Carbonero, Antonio Muñoz de Grey, como una de las primeras figuras, pero Salvador Martínez Cubels, por ejemplo, también es un autor de reconocidísimo valor, no muy tratado, pero indudablemente de una calidad extraordinaria. Además de lo puramente técnico, digamos, tiene un enorme valor estético y, por supuesto, histórico en cuanto al contenido. Es decir, que es una gran pintura desde el punto de vista técnico, pero no solamente lo es desde el punto de vista técnico. Desde luego. Se podría analizar y se podría valorar como una gran pintura desde un punto de vista técnico, pero creo que encierra un valor tan importante como el anterior, en la medida en que supone un valor para la autoestima de los pueblos, digamos, en este caso, para el caso español, pero también se da en todo el ámbito europeo. Pintores como Hans Makart, por ejemplo, en el caso austriaco, Lorenz, en el caso francés, o Henri Regnault, también en el caso francés, Alphonse Mucha, el checo, son pintores que dan una altura inmensa a esta pintura, que no se circunscribe solo a nuestras fronteras. En Alemania, por ejemplo, Adolf Menzel, Anton von Bernard, son unos autores que seguramente muchas de sus obras permanezcan en nuestro imaginario, aunque quizá por ese descrédito o ese maltrato al que te has referido en la presentación, no se les ponga nombres y apellidos, aunque posiblemente, como digo, esas imágenes sí pertenezcan al acervo colectivo. Bueno, claro, el romanticismo lógicamente va ligado a la idea de nación y se expresa en distintas partes de Europa. Pasa lo mismo un poco en la música, ¿no? Pero en el caso español concretamente, esa excelencia a la que haces referencia y que enfatizas y subrayas de una forma particular, quizá precisamente por el olvido al que ha sido sometido la pintura de esa época, ¿a qué se debe? Es decir, hay una tradición anterior y hay también, no solamente una tradición antigua, sino también un muy buen quehacer en el siglo XVIII, a partir de las escuelas de oficios y demás, ¿no? Efectivamente. Como bien dices, la tradición que provoca la eclosión final de este inmenso número de artistas en el siglo XIX, generalmente se viene a referenciar en torno a las academias, a una formación reglada y estructurada que generalmente se desvincula de una formación anterior, pero creo que procede, y no se debe olvidar, de una larga tradición en la que verdaderamente hunde sus raíces. Es decir, la vieja formación de aprendiz y maestro, evidentemente está ahí y se da en casos, por ejemplo, de familias en las que se puede materializar, visibilizar claramente ese tránsito desde una formación preacadémica hasta la irrupción de las academias, que luego evidentemente producirá este número de artistas a los que fundamentalmente nos estamos refiriendo. Pero creo que convendría no olvidar ese origen previo, que por ejemplo, por poner un caso, Isidro González Velázquez, el arquitecto que estaría en estos inicios del XIX,
Su padre Antonio fue un gran pintor y el padre de su padre, es decir, su abuelo, pues fue un magnífico escultor. Ninguno de ellos es conocido a día de hoy. Isidro González Velázquez, sin embargo, todos lo podemos reconocer porque el monumento a los caídos que está en el Paseo del Prado evidentemente es conocido o recordado por todos. En 30 segundos, porque lamentablemente no nos queda más, vamos al kit de la cuestión. ¿A qué se debe este desconocimiento? Bien. Existe una estigmatización y deturpación, por decir un afeamiento, una deformación de todo el siglo XIX. Esta mala prensa que se puede materializar en una expresión negativa de lo decimonónico, denominado como algo con una serie de connotaciones negativas relativas pues, anticuado, obsoleto, retrógrado, en fin, ha calado hasta el punto de que es la idea dominante acerca de este siglo. Y bueno, quizá porque la pereza ha ayudado, es decir, la pereza ha sido cómplice evidentemente de esta ignorancia, se ha asumido esta visión negativa y no se ha profundizado o querido saber más. Muchísimas gracias, don Santiago. Tendremos ocasión de hablar espero, de otros temas no menos interesantes, aunque este lo es y mucho, y merecía la pena dedicarle por lo menos un programa para subrayar ese olvido al que se ha sometido la pintura española y fundamentalmente la pintura histórica española del siglo XIX. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Fernando. Y a todos ustedes, muchas gracias también por estar ahí y hasta mañana, si Dios quiere.